Saludos a todos. Lo que vamos a hacer en esta clase es algo especial. Yo nunca lo hice antes porque siempre fueron temas tocados fundamentalmente en teórico y teórico práctico. Pero bueno, dadas las particularidades de esta cursada, donde eh, tenemos, todos los docentes de la materia tenemos que tratar de eh, reponer todos los contenidos en la medida de lo posible, haciendo un refuerzo de lo que se vea en teórico y teórico práctico y siguiendo los temas de la cursada. Lo que vamos a hacer es un recorrido por el problema de la dominación y la desigualdad en las sociedades precapitalistas. ¿Qué vamos a ver particularmente? Que podemos dividir los temas de la clase en tres grandes conjuntos. Por un lado, las características de las primeras comunidades y la evolución de las mismas o la evolución de la sociedad a partir de las mismas. Lo que en el pensamiento marxista clásico se conoce como el comunismo primitivo. Después vamos a ver un poco el problema de los fundamentos de la dominación y la desigualdad, donde ahí vamos a recorrer una serie de categorías como, o vamos a aplicar una serie de categorías como autoridad, relaciones sociales, comunidad, diferenciación social, diferencia, división del trabajo, cooperación, apropiación, propiedad, excedente. O sea, eh, vamos para ese lado y van a ver reiteradamente cómo utilizo estos conceptos una y otra vez, estos más otros que van a ir surgiendo. Eh, También vamos a ver el problema del surgimiento de las sociedades estatales de clase. ¿Qué es lo que remite a los dos segmentos del título de la clase, ¿no? El surgimiento del Estado está ligado al problema del surgimiento de la dominación política. Y la cuestión de las clases sociales, del surgimiento de la división en clases sociales de, de la sociedad, tiene que ver con el problema de la desigualdad, ¿no? Cómo a partir de la diferencia y de la diferenciación se terminan surgiendo eh, desigualdades y relaciones de explotación. Finalmente vamos a hacer un recorrido por la manera en que vieron estas cuestiones los padres fundadores del marxismo, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de Marx y de Engels, a través de las rastreando en su obra aquellos momentos, siempre de manera fragmentaria, elaboraciones en donde se ocuparon particularmente de esta cuestión. Bien, vamos a ver una serie de premisas para el análisis, recorrer una serie de premisas necesarias, es decir, elementos previos que nos van a ir introduciendo en las cuestiones que queremos abordar. El primero es que esta es la parte de la materia que más se acerca a los contenidos de la antropología. Lo que en cierta manera es un problema teniendo en cuenta que eh, quienes integramos la materia no es una materia de antropología y los que la dictamos no somos antropólogos. Yo no soy antropólogo, entonces tengo como una, un acercamiento muy superficial a estas cuestiones, más o menos profundo según la temática y en la medida en que fue necesario ver esa temática o profundizar en ciertas categorías y en el uso, en el uso de la antropología y de los conceptos de la antropología y de la teoría antropológica para poder entender, eh, por ejemplo, estas temáticas en particular, sobre todo el surgimiento del Estado y de las clases sociales, cuando a cada uno de nosotros nos tocó cursar las materias
que abordaban la historia de la antigüedad, la historia precolombina, la historia... Ahora, una primera constatación que tenemos que hacer es que en la constitución original de las disciplinas, en el siglo XIX, ¿no? Cuando se conforma el campo científico y se estructura en las disciplinas científicas, en ese momento hubo una especie de división del trabajo intelectual o científico, donde a la antropología se, la, se le asignó el lugar de ser una disciplina orientada al estudio de sociedades no occidentales y precapitalistas, fundamentalmente, quedando las sociedades capitalistas occidentales en el ámbito de la sociología y las ciencias políticas. Eh, Esa constitución disciplinaria original, afortunadamente a lo largo del siglo XX quedando, fue siendo desplazada y hoy ya nadie se lo, digamos, eh, nadie se lo toma seriamente. Es más, si ustedes hacen un recorrido por cualquier librería que tenga un, un área de historia y ciencias sociales significativo, se van a encontrar con que la cantidad de trabajos de antropología dedicados a trabajos de campo en, en, la actualidad, digamos, en la sociedad actual, es predominante con respecto a, o ha pasado a ser predominante con respecto a lo que era la antropología o se consideraba que era el objeto de la antropología incluso hasta hace 30 años, donde ustedes siempre se iban a encontrar que si había una parte dedicada a antropología en una librería, iban a encontrar obviamente estudios de sociedades indígenas, asiáticas y africanas, textos clásicos de teoría como Levi-Strauss y demás. Eso lo siguen encontrando hoy, pero ahora tienen una cantidad de eh, estudios etnográficos sobre, eh, qué sé yo, por ejemplo, marginalidad urbana o fábricas recuperadas, digamos, una variedad de temáticas contemporáneas que eh, ya dan cuenta de que, de que la antropología dejó de limitarse a eso, a lo cual lo había destinado originalmente el pensamiento del siglo XIX y el positivismo fundamentalmente. Bueno, la segunda cuestión, la segunda premisa a tener en cuenta es el problema de lo político en la historia, o sea, ¿dónde comienza lo político en la historia? Bueno, lo que tendríamos que decir o elemento a tener en cuenta es que lo político ya no se reduce a la existencia del Estado, ¿no? Que era una visión extremadamente institucionalista propia de la historia política del siglo XIX. Esta idea de que lo político está totalmente identificado con la existencia del Estado e incluso extremando la posición a el llamado Estado moderno o Estado nacional y la sociedad burguesa occidental. Con lo cual, lo político se reducía a las sociedades occidentales modernas y todo el abanico de lo que en ese momento se entendía que eran las sociedades tradicionales no occidentales o el Oriente, eh, y no hablemos de las sociedades, o las sociedades del pasado, pero sobre todo esta perspectiva estaba orientada al problema de Oriente, esa masa indiferenciada que era el Oriente, quedaba por fuera de la consideración de lo político, del análisis de lo político, ¿no? Ha habido concepciones de lo político que fijan su punto de partida en el momento en que se desplaza el parentesco como organizador predominante de las relaciones sociales, ¿no? Hoy, afortunadamente, hay un acuerdo eh, generalizado, eh, según lo cual lo político es una dimensión de lo social. Comprende discursos, formas de organización, acciones y estrategias que no se reducen a un periodo, ni a una estructura, ni a una sociedad determinados, ¿no? Lo político está presente desde el origen mismo de la organización social, es parte de toda organización social, y la cuestión es, bueno, investigar qué forma asume lo político
siempre desde una perspectiva relacional. Lo político implica relaciones, entre otras cosas, y bueno, analizar de qué manera se da particularmente, haciendo por supuesto los estudios de caso y los desarrollos teóricos correspondientes. Así vamos a ver lo político nosotros, en, en el caso que nos toca o en el tema que nos toca abordar. Finalmente, bueno, finalmente, en realidad no, tercer elemento, autoridad, el problema de la autoridad y la dominación. Algunos autores distinguen entre relaciones de dominación propias de formaciones estatales y relaciones de autoridad propias de comunidades sin Estado. Esta fue la manera en su momento encontrada y que entiendo que la mayoría sigue eh, defendiendo, manteniendo y teniendo como punto de partida para las investigaciones, fue la manera que en su momento se encontró de superar esta visión que limitaba lo político a la existencia del Estado, de manera tal que hay sociedades que tienen Estado y por lo tanto dominación política, y sociedades donde no existe, donde lo político no existe, hay otro tipo de relaciones, pero lo político no existe. ¿Por qué? Porque no hay Estado. Bueno, eh, ahora digamos, se habla de, bueno, si bien no hay Estado y no existe la dominación política como la entendemos dentro de una sociedad estatal, lo político existe y se manifiesta en relaciones de autoridad. Que no exista Estado no quiere decir que no haya autoridad, ¿no? Y por lo tanto relaciones estructuradas a partir de esa autoridad, ¿no? Estas relaciones de autoridad serían propias de las comunidades sin Estado, que, dato a tener en cuenta, es lo que fue la realidad predominante durante la mayor parte de la historia del hombre, digamos, si uno se pone a revisar la cronología. O sea, la autoridad es una expresión del poder político consistente en el derecho reconocido por parte de un grupo a un sujeto para tomar decisiones en los asuntos que involucren en la totalidad, ¿no? Es un poder no institucionalizado, por lo tanto es inestable y requiere de una legitimación, de una renovación y una legitimación constante, ¿no? En ese sentido, no tenemos una arquitectura institucional y un Estado y por lo tanto dominación política estable. Ahora, eso no significa que no haya política y que no exista autoridad, que no haya conflicto, ¿no? Eh, Esa es la utilidad del concepto de autoridad y relaciones de autoridad. Bueno, hacemos una interrupción para pasar a un segundo bloque.